Bueno, amables televidentes, una vez más con nuestros comentarios en materia jurídica, pero esta vez no lo vamos a hacer ya en relación con el análisis de decretos. Ya no se han dictado más decretos, tal vez uno después de los que hemos analizado. Vamos a hablar del escenario que nos espera después del 11 de mayo, inclusive después del 27 de este mes de abril. Pues bien, desde ya nos encontramos con algunas situaciones que terminan siendo confusas para mucho sector de la economía. Entonces vamos a hablar cómo es la relación obrero-patronal y cómo poder suplir o zanjar esas dificultades. Vamos a hablar del tema de los empresarios frente a su situación de iliquidez y vamos a hablar del problema que se ha generado con los contratos de arrendamiento, que son un tema de carácter civil. En estos tres escenarios vamos a tratar de dar herramientas, de dar soluciones desde el punto de vista estrictamente académico, es decir, la neutralidad frente a los dos componentes, al extremo activo y al extremo pasivo. Porque en ambos nos vamos a encontrar con dos extremos, entre el trabajador y el empleador, el arrendador y el arrendatario, y el empresario que está en quiebra frente a sus acreedores. Empecemos por la parte laboral. He manifestado que en este aspecto la conciliación va a jugar un papel fundamental, un papel determinante, y debemos acudir a la heterodoxia, no la ortodoxia, es decir, no la aplicación del derecho en términos ordinarios, porque inclusive se han variado muchísimas cosas del derecho laboral para poder atender esta pandemia, y ya sabemos cuáles son: el anticipo de cesantías, anticipo de vacaciones y todo, el teletrabajo, el trabajo en casa, un montón de cosas, aunque el teletrabajo ya estaba regulado por normas anteriores, pero sin embargo se han modificado aspectos sustanciales del derecho laboral. ¿Qué es sugerido? El contrato de trabajo puede ser revisado. El Código Sustantivo del Trabajo dice que las partes pueden revisar el contrato de trabajo. Luego allí debemos ser un poco flexibles y un poco objetivos y un poco más bien equitativos. Hoy en día la equidad es fuente de derecho y juega un papel fundamental en el derecho moderno. No hemos acudido, muy poco ve uno en los juzgados que se acuda al elemento de la doctrina como fuente de derecho. Hoy en día en el derecho comparado internacional encontramos que la equidad es fuente de derecho y sí que va a ser necesario en esta época de pospandemia. En términos concretos, ¿cómo se reduce este asunto? En que el trabajador y el empleador puedan llegar a acuerdos en los cuales ambos sean perdedores y ambos sean ganadores. Cuando hablo de perdedores es que realmente si el trabajador decide arrinconar al empleador, insistiendo en que éste le pague los salarios que dejó de percibir durante estos 2 meses que vamos a estar en cuarentena o 3 meses que iremos a estar en cuarentena, seguramente va a tener gran posibilidad de encontrar un juez que realmente manifieste que este COVID no está calificado como una causal de la terminación del contrato de trabajo, como tampoco una causal para entrar en el cese del pago de los salarios. Y arrinconaremos al empleador y seguramente llevamos al empleador a una quiebra, o llevamos al empleador a adoptar unas medidas. Ganador el empleador, ganador el trabajador, perdedor el empleador. O el empleador decide simplemente prescindir de los servicios de ese trabajador, argumentando que no está en capacidad de pago, que las condiciones han cambiado y que en consecuencia luego necesita y lo saca. Tenemos a un empleador ganador, a un trabajador perdedor. Vamos al término de la equidad. Que el empleador simplemente revise el contrato de trabajo con su trabajador, un buen abogado que conozca el derecho laboral, un buen conciliador si hay un conciliador de por medio, o simplemente una buena transacción para modificar estos asuntos, modificar el contrato de trabajo y permitir que ambos lleguen a buenos acuerdos, en la cual pueden modificar, por ejemplo, la jornada de trabajo, en la cual pueden modificar, por ejemplo, el salario. Si ganaba 3 millones, modificarlo a bajarlo a 2 millones. Lo que nunca un trabajador puede ganar es menos del mínimo. Otro aspecto que se puede modificar, el empleador cuenta hoy prácticamente
con 2 salarios mínimos, dos salarios de sus trabajadores. Si gana un mínimo, tiene 2 salarios mínimos. Y si gana, por ejemplo, 10 salarios mínimos, pues tendrá 2 veces esos 10 veces salario mínimo. Es decir, que tendrá en su bolsillo, en su presupuesto más bien, en su presupuesto, aclaro, la posibilidad de tener 2 salarios de esos trabajadores. ¿En qué están esos 2 salarios? En las vacaciones. Arrancamos apenas el año, no hay vacaciones, entonces anticipe vacaciones, anticipe las cesantías, anticipe primas. Y esta es una muy buena manera de poder suplir esta necesidad y cuadrar con el trabajador para decirle que va a suspender el contrato de trabajo, pero que en su lugar no recibirá salario. Pero en lugar de recibir salario, le va a anticipar las vacaciones, le va a anticipar primas, le va a anticipar cesantías. Una buena manera de conciliar y llegar a un buen arreglo. De lo contrario, tendremos que ir a un escenario judicial. En el aspecto de los arrendatarios, la misma cosa. Si el arrendatario se va, el inquilino va a quedar con un inmueble desocupado, el arrendador va a quedar con el inmueble desocupado y seguramente va a tener que perseguir a ese inquilino, demandarlo, buscar un abogado, embargarlo, y seguramente podrá ganar. ¿Con quién? Con un inquilino que va a ser perdedor o al menos su fiador, pero un inquilino que en última no le pagó no porque no quiso, sino porque no tenía con qué pagarle. Pero también tenemos de la otra parte un inquilino que tampoco se puede negar a pagar el arrendador, porque muchas veces los arrendadores viven de lo que tienen alquilado. Una fórmula de acuerdo: simplemente si el inquilino pagaba 1 millón de pesos, rebajen a 500.000 pesos, porque el inquilino ni tendrá cómo pagarlos, ni el arrendador tampoco tendrá la obligación de que estos asuntos se surtan de otra manera. La fórmula, la conciliación. Y conciliando pueden llegar a ver, pero con conocimiento del derecho. Si no conocemos el derecho, bailas. Debemos conocer las nuevas teorías. La frustración del contrato social, la bilateralidad y la equidad. Son 2 figuras que han cobrado fuerza hoy día para atender aquellos casos en que la fuerza mayor ni el caso fortuito se convierten en causal determinación muchas veces ni del contrato de trabajo ni del contrato de arrendamiento. Frente a los empresarios que tienen problemas y que están a punto de quebrarse porque no tienen billete, es decir, bacanísimo lo que dice el doctor Moisés, que podemos conciliar las acreencias laborales, que podemos dirimir nuestros conflictos de contrato de arrendamiento, pero ¿cómo? No tenemos plata. El gobierno ha girado unos dineros. El gobierno tiene que materializar realmente, hacer verdad esta vaina del dinero en los bancos y obligar a que los bancos le hagan efectivo el dinero a los empresarios, porque si no, esto se convierte en una mentira, en una falacia y una falta de seriedad. Entonces, el gobierno debe apretar a los bancos a través del Banco de la República y de la banca internacional, que es la que le suple dinero a la banca nacional, y condicionar el flujo de dinero de la banca internacional y el Banco de la República a esta banca para poder que realmente este dinero se materialice. Esa es la primera herramienta, los créditos bancarios. La segunda, acogerse a la insolvencia. La insolvencia, debo aclarar, ha cambiado. La insolvencia, muchas veces los empresarios les da susto hacerla porque es muy exigente. El gobierno ha flexibilizado, ha dictado en este decreto, en este estado de emergencia de excepción, ha dictado un decreto que permite la flexibilización no tan exigente y un poco más rápida para que los empresarios se acojan a la insolvencia y permite que a través de las cámaras de comercio se haga el trámite de la insolvencia y permite inclusive que este decreto acoge a los empresarios que venían y acogen a los empresarios que se acogen ahora, es decir, los que venían en proceso de insolvencia y los que apenas van a acoger el proceso de insolvencia, y le ha dado 2 herramientas más, una de emergencia y una de salvamiento de la empresa, y también ha permitido que los que estén en este estado puedan vender activos, puedan organizar cuentas y puedan adquirir créditos bancarios. Es decir, que tienen herramientas allí que profundizarán ya con su abogado. En el caso personal, mi oficina está ubicada en Tuluá, en el Centro Comercial del Parque, oficina 407, teléfono 310-505-1279, es teléfono WhatsApp, correo electrónico abogados@hotmail.com. Estoy a su disposición, a su servicio, y nos vemos hasta pronto.